Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Ingresá a galicia.ar. La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. ¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades por medio de la radio y las distintas actividades que impulsa. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 29 años de trayectoria en Radio Cultura, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Consudec. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones. Ayudante de cátedra, y Quimei Charras, ayudante de cátedra de la Cátedra de Bioética, y también al licenciado en Psicología, Ignacio Paz, que es docente de la Cátedra de Bioética de la Fundación Barceló Todos, y Francesca, que ya está también próxima a recibirse como médica en Barceló y que es parte de Jóvenes en Acción. Quisimos que realmente se pongan las cartas sobre la mesa, ¿no? Sobre la importancia de que sea una escucha atenta, con empatía, con respeto, con verdad, ¿no? Con honestidad, pero al mismo tiempo con la prudencia que se necesitan para comunicar diagnósticos, resultados. Así que de esto vamos a estar hablando. A ver si aparece acá Francesca. Hola Francesca, ¿cómo estás? Pero te tenés que correr para que te vean ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy tenemos acá a la Cátedra de Bioética de la Fundación Barceló y a mí me gustaría arrancar este programa preguntándoles qué significa humanizar en medicina en estos tiempos de hoy, en los que está muy presente la tecnología, la telemedicina, qué importancia tiene también la bioética en nuestra carrera y por qué es tan importante que la tengamos como materia. Bueno, nosotros en la facultad, digamos, tenemos el desafío de ser una materia particular, porque nosotros somos una materia teórica en medio de un montón de materias prácticas que están relacionadas justamente, al igual que nuestra materia, con la práctica en el sentido de qué es lo que va a pasar en el hospital de manera directa con el cuerpo humano. Nosotros, por el contrario, eso lo trabajamos desde el lado humano. ¿Por qué del lado humano? Porque la bioética justamente se encarga de poder estudiar todos esos comportamientos dentro de lo que son las prácticas en relación a lo biológico y qué tanto eso respeta la condición del ser humano y su dignidad particular. Es lo que nosotros más queremos transmitir en la materia. Muchas veces cuando me toca a mí ser quien la da, hablo de justamente esta dignidad humana como la piedra filosofal de la materia, porque justamente atraviesa y es transversal con cada uno de los temas que se ven. Así que
básicamente ese desafío en nosotros de poder poner en práctica la integración de los temas, que no sean meras repeticiones de conceptos, lo cual a veces el estudiante de medicina por ahí está acostumbrado, nosotros lo vemos, y lo que pedimos generalmente es esta cuestión de que se puedan incluso entender para qué damos lo que damos, más allá de las explicaciones que suenan bien. Muchas veces decir, bueno, es lo mejor, es lo bueno, es lo correcto, es bastante básico, porque ¿qué es lo bueno, qué es lo correcto? Es la pregunta que nos hacemos constantemente y por supuesto va a estar determinado por el momento y el lugar, cuando hablamos de la moral, por ejemplo. Ok, muy bien. Y les quiero hacer una pregunta, por ahí va más dirigida al licenciado, que es psicólogo. ¿La escucha es una habilidad que nosotros podemos desarrollar o es algo con lo que se nace, es algo innato? ¿Y qué herramientas se dan a lo largo de la carrera para que el médico también pueda salir bien preparado, que pueda comunicar una mala noticia, para que pueda comunicarse con el paciente de la mejor manera posible? Nada, eso. Bueno, las herramientas a lo largo de la carrera por ahí los va a poder decir tanto Arthur como Kimei mejor, pero sí te puedo responder al menos desde el lado de la psicología que hay habilidades cognitivas con las cuales uno puede nacer. Más desarrolladas o menos desarrolladas, eso sí está determinado gran parte por la genética de cada uno y la exposición. Es como ser docente en ocasiones, porque digamos uno puede ser muy buen docente sin haber estudiado y muchas otras veces uno, al margen de que estudie un montón, no logra esas habilidades. La escucha en particular es importante porque no solo es prestar el oído, sino también poder entender y ponerse en el lugar del otro. Cuando hablamos de escucha como tal, al margen de esto, ¿no? El hecho de poder ponerse en el lugar del otro no siempre implica tampoco desear entender al otro. Muchas veces hablamos a lo largo de la materia de bioética, ¿no? Que hay perfiles psicológicos que son de carácter perverso, lo cual implica ponerse en el lugar del otro, porque muchas veces se interpreta lo perverso como alguien que no es capaz de empatizar. Es todo lo contrario, ¿no? Alguien perverso en realidad puede empatizar muy bien, pero no desea hacer el bien. Digamos, nosotros lo que buscamos en la materia particularmente no es curar eso, porque no lo podemos hacer, no por enseñar ética o bioética vamos a ser profesionales éticos o bioéticos, eso va a depender de cada uno, es importante saberlo, y por lo tanto poder tener la capacidad de escuchar o no escuchar en realidad depende también del deseo de cada uno de los profesionales de la salud para poder ponerse en el lugar del otro y hacer algo con eso. Sobre todo, querer hacer algo con eso. Eso es lo importante. Así que creo que haber respondido un poco ese... Perfecto. ¿Y les gustaría comentar un poco acerca de los protocolos que hay para que el médico tenga una escucha activa o qué hacemos nosotros por ahí en simulación? Comentarlo brevemente, porque lo que pasa en simulación queda en simulación, sí. Pero más o menos de qué se trata y qué protocolos existen. Bien. Acércate al micrófono. Bien, en la carrera directamente cuando partimos desde el segundo año, tercero, vemos materias que son troncales, que son más para grabar, repetir a veces, entender un poquito, filosofar casi nada, y ya cuando llegue el quinto año que tenemos bioética, ahí podemos involucrar otras áreas del ser humano, de cómo entenderlo, o sea, como antropología, sociología, filosofía, la psicología directamente y con Nacho más aún. En la propia cátedra ya tenemos las propias clases de comunicación con el paciente, más aún cuando llega al IAR, que es el rotatorio, tenemos simulaciones. En las simulaciones tenemos protocolos en que uno puede aprender cómo comunicar, sobre todo comunicación de malas noticias. Por ejemplo, pacientes que vienen con enfermedades graves, terminales, cómo comunicar, qué ambiente puede proporcionar el profesional médico, el profesional de la salud, que no solamente el médico tiene ese deber de comunicación y de contención, también el enfermero, también el kinesiólogo. Entonces, todos los profesionales hacen parte de esa comunicación, un ambiente propicio, mirar al ojo del paciente, estar a la misma altura del paciente, saber que sabe el paciente, entender que sabe, cuál es su nivel educacional, socioeconómico, con quién vive, y después proporcionar de la mejor forma posible, con verdad, con conciencia, qué diagnóstico tiene, y desde ahí qué oportunidades de tratamiento o paliativas pueden haber para ese paciente. Todo eso siempre conteniendo el paciente, entendiendo que es una persona
que es un ser humano, que su dignidad debe ser respetada, así como dice la Ley de Derechos del Paciente, trato digno y respetuoso siempre. Perfecto. Y les hago una pregunta más. Esta va más relacionada con lo que sería la cátedra de bioética, pero ¿qué sucede cuando la escucha por ahí, cuando se pone en juego la escucha activa? ¿Qué principios bioéticos pueden correr riesgo de no cumplirse en la consulta? Bien, es una muy buena pregunta, la verdad. Con respecto a principios bioéticos, pienso que es importante tratar de asegurar la comunicación. Uno tiene que asegurarse de comunicar al paciente de una forma que entienda, de que sea correcta. Con respecto a principios bioéticos, pienso en el principio de totalidad o terapéutico, que es un principio que habla de cómo uno va a tratar a ese paciente, ¿no? Que le permite a veces comunicar ciertas cosas. Después el principio de beneficencia también, ¿no? Uno tiene que asegurarse de otorgarle al paciente lo mejor para ese paciente, entendiendo también que lo mejor para el paciente no es a veces lo que el paciente quiere o piensa que es bueno, sino también entender que tiene que tener una indicación terapéutica y principalmente eso, diría. Uh-huh. ¿Sí? Ok, y bueno, ¿y qué dirían que tiene que haber sí o sí en una consulta médica para decir que primó la escucha activa o que primó el respeto hacia el paciente? ¿Qué no puede faltar? Bien, por parte del médico? Sí, claro, pensaría que no puede faltar justamente la escucha respetuosa, el trato digno al paciente, entender la dignidad como una cuestión intrínseca, ¿no? Que nos hace entender a todas las personas por igual. Entonces eso permite que uno trate con respeto a ese paciente. La dignidad es una rama fundamental que se ve en bioética porque es el que permite que nosotros respetemos a ese paciente, ¿no? Uh-huh. Para asegurar una consulta también sé que a veces los tiempos de consulta son cortos, ¿no? Y es un gran problema que está pasando. También me parece que, por ejemplo, la telemedicina también vulnera un poco todo lo que es la comunicación, pero bueno, lo más importante es entender que el paciente y las cosas que le pasan tienen que ver con un contexto, ¿no? También las cosas que vivió ese paciente determinan cómo a él le afecta o no la enfermedad. Entonces, hacer una escucha de todo lo que es ese paciente y no solamente la enfermedad que está atravesando, permite acercarse a un diagnóstico más certero y también a una terapéutica más correcta. Ok. ¿Y en qué experiencias que ustedes por ahí hayan tenido como pacientes que hayan estado del otro lado pueden notar que sí, que faltó por ahí un poco ese respeto, que faltó esa escucha activa? Yo creo que tengo una experiencia personal. Acá mismo en Argentina, en 2022, en 2022 tuve el diagnóstico de un neurinoma del octavo par, un tumor del sistema nervioso, del par auditivo, benigno, que me tuvieron que sacar porque estaba presionando mi nervio auditivo, o sea, iba a perder la audición de uno de los lados. Estaba al principio, hicimos los estudios necesarios, pero hubo un momento en que uno de los neurólogos que me estaba evaluando no le dio la debida importancia, primero, a la pérdida de audición, a quién era yo, qué yo hacía, nunca me preguntó nada, nunca me miró los ojos, nunca hizo un examen físico necesario para evaluar cómo estaba la audición o hasta si tenía alguna otra implicación sistémica de ese tumor que estaba en fase diagnóstica. Entonces, capaz le faltó hablar conmigo. Claro. Entonces, eso que creo que desde el quinto año, cuando empezamos en la facultad, en la Barcelona, a hablar con los alumnos, mira, tiene que mirar al paciente, tiene que hablar tiene que entender de dónde viene ese paciente. Es importante. No sabemos si el paciente es de conurbano, si es de capital, si es del norte, si es de otro país. Hoy en Capital Federal tenemos varios países inmigrantes, entonces tenemos que entender ese tipo de pacientes. Ya me pasó también prácticas que hubo pacientes que llegaron, yo como practicante, y eran rusos o ucranianos o europeos que hablaban solamente inglés o hablaban su idioma natal. Y cómo traducir y cómo atender a ese paciente bien. Entonces son pequeñas cositas que pasan en el día a día del médico que tenemos que vencer esas barreras y hay que buscar maneras. Entonces, por ahí va. Desde el lado por ahí clínico, psicológico, ¿no? Lo que se puede ver mucho en la clínica es la relación con psiquiatría, ¿no? En los pacientes se ve claramente cómo la falta del tiempo adecuado de atención lo que implica es un círculo vicioso de
más y más medicación constantemente, teniendo pacientes que ya se encuentran, y nos van a poder ayudar los chicos, con benzodiazepinas hace más de 20 años. Lo cual es sumamente contraproducente porque genera una dependencia increíble y una imposibilidad por dejar la medicación, lo cual, cuando uno trabaja del área psicoterapéutica, lo que encuentra es un paciente sumamente resistente a todo tipo de tratamiento psicológico por la dependencia con una medicación que incluso interfiere con elementos tan importantes como lo es el sueño. ¿Qué hace uno en estas situaciones? Bueno, deriva a un profesional, no a un médico que sabe que tiene estas características como las que recién mencionaba Arthur, porque la escucha activa, la capacidad por querer hacer algo más que solo la práctica médica aprendida y replicada es importante. La intención, si no está, lo que estamos haciendo es meramente replicando una práctica que efectivamente no puede ser igual con cada uno de los pacientes, no se puede estandarizar. Hay cosas que están científicamente aprobadas, eso es justamente ético, pero no estandarizar a todos los pacientes como si todos fueran lo mismo. Total, y ya que estás tocando el tema de pacientes que por ahí están bajo un tratamiento psiquiátrico, también lo que yo noto mucho en las consultas es que a los pacientes que vienen ya con ese background o ese tipo de historial médico no se los toma muy en serio, o incluso sus síntomas no son tomados realmente en serio. Mismo a las mujeres que por ahí hacen alguna consulta ginecológica, el dolor de ellas tampoco es tomado de la misma manera, es lo que al menos veo yo. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes ante este tipo de situaciones? ¿Tuvieron la misma impresión que tuve yo? ¿Y por qué creen que por ahí puede ocurrir esto, que no se tome en serio lo que le está pasando a ese paciente? Mira, no sé dónde te atendiste, pero yo lo que veo cuando roto, ahora sobre todo del año pasado, que era el sexto, que hay muchas rotaciones cortas, es que cuando rotamos en los hospitales públicos, la cantidad de pacientes y el poco tiempo, como decía Kimei, hace que los médicos de esos hospitales tengan tanta carga de trabajo que ya no les dé tanta impresión si duele mucho o poco, solo duele. Entonces capaz que incluso la escalita de dolor que aprendemos 0 a 10, ya no le preguntan. Entonces a veces solo duele. ¿Te duele? Bien, perfecto, pasamos eso. Entonces es tan pesada esa carga, que en mi visión por lo menos eso vi en algunos hospitales que roté, que está tan pesado que los médicos capaz no les den tanta importancia a los varios tipos de dolores, presentaciones, si mejora o si peora. O sea, no hacen las preguntitas iniciales que tiene que hacer uno para descubrir capaz un diagnóstico diferencial que sería necesario, y se le pasa por encima y deriva, porque las derivaciones hoy son como puede ser el top del médico actual, que es derivar, y para el subespecialista. O sea, hay tanta subespecialidad que hoy ya no podemos acceder al médico que resuelva el problema directamente. Ok. Vamos a ver, son 26. Unos minutos ya vamos al tema musical, ¿no, Charlie? ¿Querés preguntar algo, Santi? Sí, hola, buenas noches. Me llamo Gur Santiago. El año pasado recién terminé la secundaria de técnico en computación. Mi duda era que a la hora de dar un diagnóstico médico, ¿te puede surgir una duda al darle, qué sé yo, por ejemplo, medicamentos? Tendrías que comunicarte mucho más si el paciente tiene algún, ¿cómo puedo decirlo? Es alérgico a algún medicamento, y a la hora de querer darle ese medicamento no te comunicaste muy bien y al final ese medicamento te termina haciendo mal al paciente. ¿Te puede surgir ese tipo de dudas de no sé si tengo que darle este medicamento, por ahí tengo que darle otra cosa? Capaz lo que te esté refiriendo es la adaptación del la adecuación del tratamiento conforme el paciente presenta alguna imposibilidad de usarlo. Claro, te da duda porque por ahí puede provocar algo peor. Una de las preguntas básicas de la anamnesis cuando el paciente llega al médico pregunta si tiene alergias o no, sus antecedentes personales, para ver si hay alguna otra medicación que ya toma, para ver si hay interacciones medicamentosas. Entonces no puede usar esa. Por ejemplo, algunos antibióticos, hablando de infecciones, hacen interacciones medicamentosas con otras medicaciones. O sea, a veces uno no tiene que cambiar la medicación, o el paciente mismo es alérgico, qué sé yo, a la penicilina, por ejemplo. No le puede dar penicilina, le cambio el antibiótico.
Entonces, sí, el médico debería inicialmente, en su primera consulta, preguntar al paciente si tiene alergia, si tiene antecedentes personales de enfermedades, familiares incluso, para ver si puedo pensar en otros tipos de diagnóstico para la enfermedad que tiene. Entonces, hay todo un script inicial en que ahí se basa la historia clínica, está la ley de derechos del paciente que nos dice cómo llenar la historia clínica, y a partir de ahí preguntar las cosas que son necesarias para mejor tratar ese paciente. Y además, y agrego una cuestión también que enseñamos en bioética: es muy importante que el médico tenga prudencia, ¿no? Si tiene alguna duda de que el tratamiento que va a otorgar puede generar más daño que beneficio, capaz es prudente esperar y considerar. Pero igual acá siempre tiene la importancia de la escucha activa. Es una pregunta que se tiene que hacer. ¿Tenés algún tipo de alergia? ¿Conoces algo? Y ante la duda decís probar, darle ciertas pautas de alarma. Es muy importante cuando uno va a realizar un tratamiento. Vos vas a tomar esto, si te pasa algo de estas cuestiones, es importante que me avises. Es importante todo ese tipo de cuestiones también cuando nosotros vamos a prescribir un medicamento o cualquier tipo de terapéutica. Sí, en relación a esto también existen nuevas herramientas. Tenemos la inteligencia artificial por un lado, que era algo también de lo que pensábamos hablar un poco, porque existe una herramienta en particular que se está probando en el mundo. Incluso acá ya el Ministerio de lo que es Desarrollo Capital Humano, empezó a aplicar lo que se llaman los Digital Twins, que son gemelos digitales, que en realidad lo que ayudan técnicamente, según aquellos que están a favor, es a poder saber de antemano cómo podría afectar un medicamento, por ejemplo, en una persona determinada, sin tener que leer toda una historia clínica que incluso en ocasiones o no está o es ilegible. Desde este punto, lo que tiene esto de ventajoso es que vos podés, antes de dárselo al paciente, probar en su gemelo digital, con herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial y demás, a ver cómo le podría llegar a afectar en base a todo su historial clínico. Eso es una gran ventaja. Nosotros por ahí a veces somos más de encontrar desventajas en estas herramientas, porque también lo que tenés ahí es demasiada información a disposición de unos pocos. No hay que olvidarse también que la historia clínica siempre es del paciente y del médico tratante. El médico tratante no es el dueño, sino es quien puede tener acceso a esa información. Cuando hablamos, por ejemplo, de gemelos digitales, estamos hablando en realidad de una centralidad de información en un ente como puede ser el gobierno, y que puede ser totalmente hackeable, por ejemplo. Hay quienes le dicen, ¿no?, el gran hermano un poco, así que hay que tener cuidado con esas herramientas. Y en relación a la inteligencia artificial, también con lo que es la atención. ¿Por qué? Porque perdemos la escucha, empezamos a hacer datos, porque en realidad los Digital Twins son datos que se cruzan, y ahí perdemos esta cuestión de lo que es el humanismo. ¿Por qué? Porque un dato no es un humano. El dato incluso ni siquiera es información, ¿no? El dato es un dato. La información es la interpretación de esos datos, ¿no? Se puede mentir con datos que son certeros incluso. No, sí. Por lo tanto, muchas veces la inteligencia artificial, a la hora de generar una atención clínica adecuada, tiene estos sesgos, ¿no? Estos sesgos de interpretación de datos que pierden justamente cuál es la historia de ese paciente y el contexto en el cual, como decía un poco Arthur anteriormente, esos síntomas se están expresando. No, sí, me imagino hay que tener un cierto conocimiento también un médico a la hora de ver ese tipo de datos. Te puede dar una idea, pero no te puede dar un resultado que pueda solucionar un problema. Imagínate que además la inteligencia artificial está en manos del sanatorio de turno. Por lo tanto, el riesgo que podemos llegar a cometer en realidad es que se priorice la ganancia de cierto dinero, más que de pacientes que mejoren su salud integral. De hecho, hay casos que nosotros vemos en la materia, ¿no? En Estados Unidos principalmente, donde ya estas tecnologías se están aplicando, en los cuales hay ciertos errores a partir de los cuales por ahí tienen prioridad aquellos que más han gastado en los últimos años para los turnos. Esto lo hace la inteligencia artificial, quien les otorga los turnos médicos, y de golpe se interpreta, ¿no? O mejor dicho, los sanatorios suelen decir, las clínicas suelen decir que lo hicieron porque consideraban que eran aquellas personas que en realidad más habían necesitado atención médica, y o casualidad resulta ser que fueron los que más pagaron, mientras los que realmente necesitaban y no podían acceder pasan a un segundo lugar, ¿no?, en lo que son estas filas virtuales de atención médica, generando, por supuesto, una disgregación de aquellas personas que son más vulnerables dentro del sistema. Así que ahí tenemos bastantes riesgos con lo que es la
inteligencia artificial que todavía no están subsanados, por supuesto, porque están en manos no de clínicos médicos, sino más bien de empresas. Muchas gracias. Y también con el tema de la IA en el uso en la medicina, ¿no? ¿Cómo sabemos o cómo tenemos la certeza de que esos datos no van a ser por ahí mal usados, hackeados o que no van a... Claro, que no va a haber un tercero que se va a beneficiar a costa de esos datos, que va a haber una protección del secreto médico-paciente? ¿Cómo? Esa es una gran discusión actualmente, pero... ¿Qué me podrías decir de eso? Mira, no sé si nos podemos asegurar eso. Va a depender de la buena voluntad y de la ética de muchos. Nosotros, creo que al principio comenté que en realidad uno puede enseñar bioética, puede enseñar ética, pero la decisión después de actuar en consonancia con eso es del profesional de la salud y de las empresas que están atrás de todo el sistema. Por supuesto que igual hay herramientas legales, hay sistemas para proteger esos datos, pero a nivel transversal no existe una gran herramienta que efectivamente asegure que esos datos no son hackeables. De hecho, todo el tiempo nos estamos enterando que al Estado le hackean todos nuestros datos constantemente todos los años, por lo tanto no hay, incluso desde el Estado, que es quien se supone que tiene que tener la mayor cantidad de recursos para resguardarlos, una seguridad para aseverar que efectivamente existe una herramienta. Cada profesional de la salud, por su lado, lo que sí tiene que hacer es poder resguardar, por ejemplo, en sus contraseñas. Nosotros lo vimos en bioseguridad, un poco en humanismo médico, en una de las jornadas dentro de la facultad, que está también en cada uno poder resguardar la información de la manera que considera más ventajosa para el paciente, ¿no? A través de contraseñas, de sistemas que estén constantemente en revisión. Bueno, vamos a ir a un corte musical, si les parece. Ahí lo tenemos a Charlie. Teniendo tantos alumnos en Barceló de Brasil, vamos a darles un mimo con esta bossa nova. Vamos a ver qué eligió ahí Charlie. Y seguimos, ¿no? Con la cátedra de bioética que lidera y dirige el doctor Alejandro Barceló, que hoy no pudo estar, pero mandó todo su equipo. Y con Francesca Simonotto estamos dialogando y con Santi sobre esto que es tan importante. Enseguida volvemos hasta las 21 horas, los estamos El cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción, un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. Algo, Santi, a la el audiencia. Instagram, Jóvenes en Acción. Jóvenes.en Jóvenes.en Acción. Ahí está, ahí nos pueden seguir. Tenemos la página web que ya es flamante, www.jovenesenaccion.net, que está en español y en inglés también, así que ahí pueden conocer más todo lo que hacemos. Bueno, Santi, ¿tenemos alguna pregunta? Una más? pregunta, sí. Quería preguntar sobre el tema de la letra. ¿Cómo se estudia? ¿No se entiende? La letra en las indicaciones, ¿no? De médica. Sí, tengo esa duda con ustedes. Me encantaría saber. Es papel del médico dar la indicación al paciente, darla completa, integralmente, reconociendo el nivel educacional y de atención que ese paciente tiene, hacerse entender. Y, o sea, eso hace parte del tratamiento. Que sepa, el paciente que no entiende qué hace o qué tiene que hacer, no se va a tratar bien. Entonces ese paciente va a subtratarse, va a volver peor y después ahí, incluso hoy en día, los propios profesionales médicos, compañeros tuyos, te van a juzgar. O sea, ya es una mala práctica médica que un profesional no escriba bien, que no indique bien. Entonces, o sea, ¿por qué volviste? No, porque el médico anterior no me indicó las cosas bien y ahora consigo enfermo. Entonces eso ya no es
algo que suele pasar sobre todo con los nuevos profesionales médicos. Ya hoy uno utiliza lo que es la computadora, la indicación impresa, o aún así mejora un poquito la letra para que el paciente indique. Y si son pacientes gerontes o si son pacientes más jóvenes, adolescentes, que tienen esa dificultad de atención o seguir la indicación completa, uno para un poquito, dibuja, busca formas. Hay herramientas suficientes para que el profesional médico de la salud indique y explique bien lo que tiene que hacer el paciente. Mismo en una farmacia también se puede preguntar cuando vas a pedir el medicamento. Suelen entender sus letras. Exactamente. Sí, pero igual así, hoy en día ya te digo, el profesional que sale hoy, o sea, nosotros que vamos a formar, a ser médicos en poco tiempo, ya sabemos que tenemos que escribir bien, y si no escribo bien yo, viene Francesco y va a decir así, mira, por favor, escribe bien. Y te hago una pregunta, ¿los pacientes los pueden grabar a los médicos cuando por ahí no entienden la letra, como para clarificar un poco más las indicaciones que dan, que les quede como para ellos? Sí, me parece que importante, independientemente de grabar, es asegurarse, además de la letra, uno tiene que asegurarse de que el paciente entendió, y eso tendría que ver con cómo uno se comunica. Uno tiene que asegurarse de que ese paciente entendió claramente, que sabe todo lo que tiene que hacer. Sé que a veces es difícil, además te pueden llegar a largar mucha información seguida y puede ser un poco complicado. Con respecto a lo de grabarse, yo creo que con consentimiento mutuo sería posible permitir grabar en algún momento, o decirle, tomate tu tiempo, anotalo, y te lo llevas anotado con tu letra, pero es importante que ese paciente se vaya con todas las instrucciones que tiene que tener correctamente, me parece. Ok, ¿y cómo harían para que en 10 minutos de consulta un paciente pueda salir sintiendo que realmente se sintió escuchado, que hubo también un respeto por parte del médico? Bueno, nosotros en la materia damos un poco algunos tips. Digamos, en la clase de lo que es relación médico-paciente, hay una clase particular para eso. Lo que comentamos es que lo más importante y lo que nunca se puede perder es la búsqueda de lo que es la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica es justamente que el paciente pueda, yo les explico así a los alumnos al menos, como que pueda emular al médico cuando está fuera del sanatorio, ¿no? Entonces, que en su cabeza exista, así como todos tenemos nuestro diablito y nuestro angelito, ¿no? Que en su cabeza exista un médico también, ¿no? Que le diga, bueno, mirá, acá tenés que tomarlo esto de esta manera, no tenés que comer esto, tenés que comer aquello, y para eso se necesita sentirse comprendido. ¿Cómo hacemos para, entonces, en 10 minutos, o incluso estábamos hablando en la pausa, claro, se sienta comprendido el paciente? Bueno, naturalmente hay mucha demanda de lo que es asistencia médica, por eso hay 10 minutos, por eso hay tan poco tiempo en general. Y algo que les decimos nosotros es, dejen hablar al paciente. Antes de cualquier pregunta, digamos, en formato de ametralladora, ¿no? Anamnesis, no, pregunta tras pregunta es, bueno, contame, ¿qué te está pasando? Y dejarlo hablar. La mayoría de los profesionales que hacen eso no solo van a tener información de calidad por dejar hablar al paciente y dejarlo explayarse en lo que ellos consideran que es su patología, porque ahí también vamos a tener la historia del paciente en esos pocos minutos, sino que también van a tener la capacidad de lograr que el paciente sienta del lugar un lugar seguro, lo cual lo predispone a tener adherencia al tratamiento. Yo más o menos me preguntan cuánto tiempo, bueno, en realidad yo les pregunto primero a los alumnos y después ellos me preguntan a mí cuando no entienden algo por ahí, es cuánto tiempo es necesario. Y eso va a depender de cada profesional y del tiempo, porque también nosotros decíamos, algunos dicen 15 minutos que hay de atención, otros 10, y en realidad, por ejemplo, en uno de los lugares donde yo trabajo, les dan 7 minutos, contados por cronómetro en pantalla, lo cual es bastante poco. En ese lugar también después se resume a lo que vos preguntabas, ¿no? Si se podía grabar, la IA resume la sesión y se lo manda por mail. O sea, hay un montón de cuestiones ahí. Sí, pero yo considero que es bastante hackeable, por lo tanto la información está muy a la merced de hackers. Pero bueno, más o menos se supone que con 5 minutos, 3 minutos, digamos, que el paciente pueda hablar, pueda explayarse, pueda decir lo que siente, va a sentir que por lo menos es escuchado. Cuando se evalúa, por ejemplo, en psicología, la soledad, el sentimiento de soledad, es más importante que la soledad real. O sea, percibirse que uno está solo es más importante que realmente estar solo. ¿Por qué? Porque uno puede estar acompañado de un montón de personas y sentirse igual solo, y por lo contrario, uno puede estar solo y sentirse acompañado. En este sentido, cuando uno puede hablar y se siente escuchado, la percepción de soledad se va. Y por lo tanto,
el sentimiento de confort ya empieza a tomar la psicología de esa persona. Por eso ya es terapéutico el mero hecho de escuchar, y por eso el título por ahí de este bloque. Una de las preguntas también que les quería hacer, hoy por hoy, y sobre todo también los jóvenes y los adultos, van al médico y salen del médico y consultan a la inteligencia artificial, ¿o no? O se hacen un estudio médico, ven el resultado y antes de ir al médico van a la inteligencia artificial, ¿o no pasa, Francesca? Sí, totalmente. ¿Y cómo nosotros como médicos o futuros profesionales podemos hacer para mitigar eso? O también cómo es ya la consulta de un paciente que viene informado y que muchas veces está mal informado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros sí o sí como profesionales? Yo diría, desde la cátedra, lo que siempre decimos a los alumnos es que el primer deber del médico es el deber de conocimiento. Entonces tiene que saber. Creo que una de las mayores implicancias de la inteligencia artificial hoy es que acerca los temas, acerca el conocimiento, y está bien eso a los pacientes, a las personas que no conocen de medicina, pero también le da todo. Es básicamente vómito tras vómito de información en que uno no puede decir, mira, es eso que tengo y es así que se trata. Y no, qué sé yo, te pones una foto de una mamografía, que estábamos hablando de las mujeres hace poco, y te dicen, mira, tienes un cáncer con un VIRAD 5, que es pesado, ¿viste? Y capaz no es. Capaz necesita un ginecólogo, un mastólogo, un especialista que te diga, y que sobre todo que hay que crear una relación de confianza. Si no hay esa relación de confianza, y creo que los jóvenes hoy tienen un problema en conectarse y generar esa relación de confianza. Entonces lo que trabajamos junto con Nacho, perdón Nacho, me sale Nacho, con el licenciado Paz en la cátedra es esa conexión, así como con la doctora de Grande, así como los otros doctores, es trabajar la conexión que uno después de recibido, recién formado médico, cómo puede interactuar con tal vez tan poco conocimiento práctico, porque no tenemos esa práctica ahí tan grande como los profesionales de 20, 30 años de carrera, pero sí podemos encontrar formas y protocolos, como bien dijimos antes, buscar esas formas de conectarnos con el paciente y capaz de decirle, mira, vamos por acá, es así que se trata, así que buscamos, así que investigamos. También volviendo un poco a la pregunta de atrás de si la escucha es una habilidad que la adquirimos, ya venimos con ella o se va aprendiendo, me parece que también vamos aprendiendo que mientras uno va ejercitando mucho más el ejercicio tanto de la escucha como de la comunicación certera, se va haciendo mejor y va descubriendo. Me parece que la práctica es importante, la facultad no nos genera todas las herramientas prácticas que tenemos que tener, pero nos acerca un poco y al fin y al cabo uno va formándose en el proceso. Me parece que mientras más lo vamos haciendo, más vamos adquiriendo esa habilidad también. ¿Y qué le dirían a esos estudiantes de medicina o de enfermería, de una carrera de la salud, que nos estén escuchando? ¿Cómo pueden hacer ellos o qué recursos pueden utilizar para justamente adquirir esa escucha tan importante? Sí. Desde la cátedra lo que indicamos a los alumnos es que, primero, experiencias prácticas la tienen que tener desde la carrera, inicio de carrera. Entonces, que busquen profesionales médicos de confianza, que vayan, que tengan interacciones, que aprovechen las prácticas que la propia facultad nos da, que son las simulaciones. Ahí son momentos de interactuar, de cometer errores, porque ya después no hay cómo cometer error ninguno. Después hay un protocolo que les quería comentar que está bien para los profesionales que recién se van a recibir, que se llama Spikes, que uno puede buscar y comunicar, aprender a comunicar. Después hay cursos, hay varias diplomaturas de comunicación si uno tiene dificultad, porque no nacemos con la capacidad completa de comunicación, uno adquiere durante la vida, con la experiencia práctica. Creo que hablamos de eso un poquito, que a veces uno habla más, otro habla menos, y eso también es un ejercicio diario. Entonces, capaz que Nacho lo puede elucidar un poquito más, pero yo desde mi parte eso. Sí, sobre todo algo que funciona mucho y que de hecho un catedrático en la facultad lo decía, era imaginarse que es un familiar, en el sentido de que si fuera tu familiar, ¿qué harías? ¿No? Si fuera alguien que amás, ¿qué harías? Uno, digamos, en psicología se habla de la transferencia, ¿no? Que es cuando justamente el paciente pone al profesional en el lugar, ¿no?, de una autoridad.
la contratransferencia es lo opuesto, ¿no? Cuando el profesional se hace cargo del paciente incluso como si fuera su propia responsabilidad. La responsabilidad es limitada, obviamente, o sea, hay una responsabilidad civil, legal, pero uno no tiene que tomar al paciente como si fuera un hijo, ¿no? Este modelo paternalista que nosotros buscamos también rebatir un poco esa idea del paternalismo, pasar a un modelo más deliberativo. Entonces, imaginarse, ¿no? Porque a veces incluso hay médicos que son, o profesionales que son muy pragmáticos, ¿no? A mí me gustaría que me digan esto, esto y esto. Bueno, pero imagínate que es tu ser querido, alguien que va más allá de lo que a vos te gustaría. ¿Cómo tratarías bien a alguien? Eso también es una habilidad, porque no todos han sido entrenados, incluso históricamente en su familia, de que son chicos, a tratar bien. Bueno, eso es otro tema mucho más profundo a veces, porque existen también conflictos desde ese lado, ¿no? Profesionales que naturalmente no tienen ese nivel de llegada a los pacientes y que por eso también se frustran, incluso al principio de las carreras profesionales. Así que, bueno, es realmente complejo. No, se puede decir que igual es más complicado, por así decirlo, informarte sobre el paciente que dar un tratamiento, por así decirlo, ¿no? En la facultad. ¿O cuál es la mayor complicación? Mira, capaz que sí, informarte sobre el paciente sería más complicado, porque los tratamientos suelen ser estructurados y protocolados, y hay guías internacionales y nacionales sobre eso. Pero a veces hay pacientes que llegan y no hablan. A veces hay pacientes que no te dicen las cosas completas. A veces hay pacientes que mienten también. Entonces, uno tiene que hacer trabajo de investigador y buscar, tratar de encontrar el problema real que tiene ese paciente. Entonces, es complicado, es bastante complicado, y sobre todo para nosotros, ahora que vamos a recién salir de la facultad, adquirir esa habilidad capaz que nos cueste, pero creo que sí, se puede. Puede. Y se puede para todos, porque no se puede para nosotros. Bueno, ¿y en qué dirían que se diferencia el modelo médico-paciente que tenemos acá en Argentina con por ahí el de Estados Unidos, con otros países? ¿Y por qué piensan que el modelo argentino por ahí puede llegar a ser como muy beneficioso para ambos lados? Desde esta mirada. Desde esta mirada. Bien, partiendo desde la base que la Ley de Derechos del Paciente ya establece a la relación médico-paciente argentino, le da la característica que no solamente tenemos que informar los tratamientos que vamos a realizar, sino incluir una recomendación nuestra para ese paciente. Ya ahí vemos una diferencia, ¿no? El modelo argentino se conoce como modelo deliberativo, que establece que tiene que ser una charla bidireccional entre el profesional y el paciente, ¿no? Con respecto a que el modelo de Estados Unidos es distinto en ese aspecto, que se llama modelo informativo, ¿no? Es un modelo que busca darle toda la libertad a ese paciente, pero lo deja solo. El modelo informativo le otorga todas las opciones que tiene ese paciente, pero no le da ninguna recomendación ni dice nada. Me parece que el modelo argentino es mucho más humano, ¿no? Me parece que es importante comunicar correctamente y tener una charla, tratar a ese paciente como un par, no como uno en situación de inferioridad, ni uno más. Es importante entenderlo como un par, hablarle de las cosas que son para que pueda decidir y que tenga la autonomía de elegir lo que le parece correcto, ¿no? Uno como profesional de la salud tiene la información, ¿no?, que es lo que lo diferencia al paciente, pero es importante que ese paciente también sea partícipe de sus propias decisiones. Ustedes ya están algunos por recibirse, ¿no? ¿Cuáles piensan que van a ser los principales desafíos en relación a esto? Y qué consejos también darían a otros, ¿no?, que lograron aprender a lo largo de sus carreras en Barceló de crecimiento en esta medicina más humana. Mira, uno ya cuando llega a ese punto del fin de carrera, como Francesco también ya sabemos que estamos bastante cansados, que la carrera es pesada, pero uno mira para atrás de verdad, y no solo yo estoy hablando, creo que Francesco también conoce a algunos amigos que ya se recibieron, ya están trabajando, ya son residentes, y desde donde venimos, desde Barcelona, hablo por experiencia, es mi facultad, es mi universidad, las materias que tuvimos, las troncales, las optativas o lo que sea, siempre nos prepararon para el mercado de trabajo, el profesional que podemos ser en el futuro. Capaz lo que nos falte es
poder hablar mejor con ese paciente, poder adquirir esa experiencia de resolver problemas más rápido, porque eso somos recién recibidos, somos profesionales recién formados, eso es inherente a cualquiera, sea el abogado, sea el psicólogo, sea el ingeniero, sea cualquiera. El contador. Entonces, con la experiencia práctica sí lo vamos a adquirir. La teoría sí la tenemos y la vamos a saber utilizar bastante bien. Ya creo que el mayor desafío sería el lidiar con el paciente diariamente hasta que venga con naturalidad y salga de la forma que tiene que salir. Exactamente. Bueno, nos queda 2 minutitos. Otro desafío es, por ejemplo, los falsos gurús en Internet. Digamos, es algo que en la materia lo hablamos un montón, en la cátedra lo hablamos un montón, digamos, tanto en medicina, en nutrición, en la tecnicatura de análisis clínicos. Los falsos gurús, ¿no? Estas personas que ejercen y hacen, digamos, un ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? Dando tratamientos que no son validados científicamente y que por ahí son meramente ideas de algunas personas que les sirve a nivel comercial, son realmente un peligro y son un enemigo incluso para el profesional, porque la desinformación hoy en día se puede transmitir tan rápido como la información incluso. Entonces ese enemigo, esa dificultad se ve, yo creo que en todo lo que tiene que ver con salud, en todo en general, en todas las profesiones, la desinformación está cada vez más mercantilizada, porque todo es un negocio y justamente la responsabilidad civil ahí no está porque no hay matrículas de por medio. Por lo tanto, eso dificulta incluso la relación médico-paciente y la adherencia al tratamiento, porque imagínense dar un tratamiento que es caro contra un tratamiento que es mucho más económico y solo hay que hacer ciertas transferencias a un profesional que te lo cura desde la casa sin necesidad de una medicación o supervisión incluso clínica. Así que eso también es un gran conflicto hoy. Bueno, y para cerrar, si tuvieran que resumir en una frase, en una palabra de por qué la escucha humaniza, ¿cuál sería? Me parece que la palabra que entra ahí es dignidad, ¿no? Es dignificante en el sentido de que es importante humanizar al paciente para darle dignidad, en realidad para reconocerle una dignidad que ya tiene y para tratarlo con respeto que corresponde. Me parece que es importante esa parte, ¿no? Es lo que tratamos, por lo menos en la cátedra de bioética, lo que se entiende como medicina humanista, ¿no? También, al fin y al cabo, poder formarnos como profesionales que contemplemos todos los aspectos que tiene la vida y no solamente la enfermedad, sino una persona como un todo. Sí, el tema que nosotros habíamos planteado incluso era como perder la escucha es perder el último bastión de lo humano. ¿Por qué? Porque la IA cruza datos. La escucha implica conectar constantemente con el paciente, incluso antes de irse a dormir, ¿no? Acordarse de ese paciente que por ahí uno le llegó más y uno lo piensa en otras circunstancias e incluso puede mejorar el tratamiento a raíz de seguir pensando en ese paciente fuera del horario de tratamiento. Así que eso, por supuesto que también. No, hay una palabra que me gusta bastante que la dice la doctora de Grandes, que es una de las profesoras de la cátedra, que habla sobre la actuación con diligencia. La actuación con diligencia sería el profesional que actúa con cuidado, con previsión y con conocimiento. Creo que si nosotros como médicos iniciantes tratamos de trabajar de esa forma, vamos a llevar bien toda nuestra carrera profesional. Entonces vamos a tratar bien a nuestro paciente porque vamos a saber qué estamos haciendo, vamos a prever los posibles problemas y vamos a tener cuidado de tratarle bien, contenerlo bien cuando lo necesite. Entonces creo que esa es la palabra que para mí resume. ¿Vos, Francesca? Ya próxima a recibirse y ya tener el título de médica. Sí, yo creo que lo más importante es el respeto hacia el paciente, hacia las familias de ese paciente y como dijeron siempre, pensar que estamos tratando a un familiar nuestro, como si fuese nuestra madre, nuestro padre y ejercer la medicina de la forma que también a nosotros nos gustaría que nos atiendan. Bueno, se nos acaba el programa, ya está, nos fuimos. Muchísimas gracias. Alejandro Barceló seguramente está orgulloso de este gran programa. Gracias, Francesca. Gracias, Santi. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos, con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau, hasta el próximo. Salud.
Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Ingresa a galicia.ar. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. Pero ¿y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos. La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.